Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a nuestro canal Mensajeros de Garabandal, su rincón católico, dedicado a profundizar en la fe, a fortalecer nuestra alma para los duros momentos de tribulación que tenemos ya a las puertas. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la parusía y contamos, como no, con nuestro querido Mauricio Zaeta. Muy buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes, Miguel Leopoldo. Un gran saludo para ti desde Colombia, para ti y para todos los que siguen tu canal Mensajeros de Garabandal. Un fuerte abrazo desde este otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos en un punto muy interesante. Nos ha dejado todo este tiempo en ascuas, pues todo tuyo. Continuamos y bueno, vamos a seguir con este tema tan interesante. A ver si hoy finalizamos la segunda parte y continuamos con nuestro ciclo de conferencias para ir profundizando más en todos estos temas. Pues adelante, Mauricio. Voy a compartir entonces la presentación, más o menos en el punto donde nos quedamos en la parte 1. Y necesito que por favor me confirmes si se logra ver lo que estoy presentando. Sí, parusía y juicio de las naciones. Y necesito saber si avanza. Por ejemplo, si ahora Ajá. paso a una siguiente lámina, ¿qué ves en la lámina actual? Día de Cristo, día de Yahvé. Ok, entonces estamos bien. Bueno, continuando con este tema tan hermoso, el día de la parusía, que el Nuevo Testamento refiere con varios nombres, como por ejemplo la siega, es una de las formas como se le llama la parusía en el Nuevo Testamento, la siega, es decir, el día que se separa el trigo de la cizaña, también el día de Cristo y también dichosa esperanza. O sea, la parusía es nuestra dichosa esperanza. Entonces vamos a continuar con el análisis de este poderosísimo e interesantísimo tema que para mí es fundamental profundizar en él, estudiarlo, dedicarle tiempo, porque así nos sirve para prepararnos para la parusía. La mejor preparación es no solamente sacramental y una vida cumpliendo los mandamientos, sino estudiando las Sagradas Escrituras y todas las profecías que hay sobre la parusía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una cita que ya habíamos compartido en la vez anterior, pero la tomo como punto de partida para enfatizar un nuevo aspecto. La cita era de Lucas 17, donde Jesús hace la comparación con el rescate de Lot. Lot vivió un rescate. Ese rescate fue antes de la ira, como lo dijimos en el programa anterior. Y es relevante que un rescate, para que tenga sentido, tiene que ser antes del castigo, si no, no tendría connotación de rescate. Nadie niega, por tanto, que Jesús en sus discursos escatológicos, Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, nos habla de un rescate. Y el rescate es justo antes de la ira, como Jesús lo enfatiza. Como lo decía entonces Lucas 17, asimismo, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre. Lo que estoy resaltando y destacando es el día que salió Lot de Sodoma, porque a Dios no le hubiera costado nada advertirle a Lot un día antes o una semana antes de que venía el castigo sobre esa ciudad. No, no se lo advirtió, sino que en el mismo momento en que ya viene el castigo, en ese mismo momento se da el rescate. Y este análisis es importante porque Jesús es el que dice a continuación: conforme a estas cosas será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. O sea, Jesús dice que conforme a lo que sucedió con Lot, será el rescate futuro. Entonces es muy importante entender con detalle todo el rescate de Lot y también el de Noé, que está en Lucas y en Mateo, porque estudiando ese rescate previo vamos a entender el rescate futuro. Entonces, lo que estoy enfatizando acá es que hay una relación de inmediatez entre el momento del rescate y el momento en que se da el inicio del castigo, el inicio de la ira de Dios. Los rescatados están representados en la parte final de este texto, donde dice: en aquella noche 2 hombres estarán reclinados en una misma mesa, uno será tomado, el otro dejado, 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Entonces los rescatados son el tomado y la tomada.
Y la suerte, lo dijimos en el programa anterior, del dejado y la dejada no es el infierno. La suerte es el llanto y el rechinar de dientes, lo especifica Jesús en sus discursos escatológicos, de la misma manera como termina la parábola de la ciega de Mateo 13. La suerte de la cizaña es el llanto y el rechinar de dientes, quiere decir que la cizaña no es enviada al infierno, sino un castigo y purificación terrestre a la ira de Dios, porque para poder llorar necesitas ojos y para poder rechinar los dientes necesitas dientes, es decir, que necesitas estar vivo para tener ojos y dientes. Bueno, entonces, lo que quiero enfatizar es esto de el día en que Lot salió de Sodoma, significa que la ira de Dios va a comenzar en el mismo día del rescate. Esa es la idea central de la que tomo de punto de partida para esta parte 2. Entonces, hay un día referido muchas veces en el Antiguo Testamento como un día de terror, un día de miedo, un día de devastación, se llama el día de Yahvé. Por ejemplo, en Sofonías 1 del 14 al 18 lo dicen estos términos, voy a leer solo lo subrayado. Día grande de Yahvé, día de ira, devastación y ruina, el día de la ira de Yahvé, ruina total, destrucción repentina. Citas como estas hay muchas en el Antiguo Testamento, aquí estoy colocando unas cuantas. Lo que coloco entre corchetes es como decir el versículo más destacado de toda esa sección. Por ejemplo, Amós 5 del 7 al 20, con énfasis en los versículos 18 y 20. Entonces, es un día de miedo, de devastación, porque es el día en cual la diestra justiciera de Dios Padre cae sobre el mundo. Sabemos que Jesús y María tienen aguantada esa diestra de la ira de Dios. La tienen aguantada, pero eso tiene un límite. Hay un día, según las profecías, que Jesús y María dejan caer ya la ira de Dios, que es necesaria también para purificar el mundo. Entonces, quien quiera puede confirmar todas estas citas del Antiguo Testamento sobre ese día de Yahvé, siempre relacionado con castigo, con ira de Dios y con el momento en el cual comienza esta purificación dolorosa final. Ahora, el Nuevo Testamento introduce un concepto opuesto bajo el nombre de Día de Cristo. Y digo opuesto porque siempre está en un contexto de esperanza, de rescate, de alegría, de gozo. Voy a poner aquí algunas citas bíblicas relacionadas con el día de Cristo, que es este concepto introducido al Nuevo Testamento. Voy a leer solamente las dos primeras. Firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo. Filipenses 1:10, que podáis aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo. Entonces, cuando quieran le dan pausa y leen con calma todas estas 7 citas bíblicas, todas son muy importantes y todas están en un contexto de alegría, de rescate, de encuentro con el amado. Es un día para el cual tenemos que prepararnos con gozo en lugar de esperar con temor, porque el día de Yahvé es un día del cual hay que temer, ¿no? Hay que, digamos, si vas hacia el día de Yahvé, pues lo que tienes es que prepararte temblando, por así decir, ¿no? No quieres que llegue. En cambio, el día de Cristo es un día anhelado, un día de encuentro con el Señor, y un día que se espera, pues, valga la redundancia, con esperanza, con gozo. Bueno, la gran noticia, Miguel Leopoldo, es que se trata del mismo día. Por eso enfaticé antes en Lucas 17 la relación de simultaneidad. ¿Cómo decía Lucas 17? Decía, más el día en que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre. El rescate, hay una relación de inmediatez entre el momento del rescate y el momento en el cual cae la ira de Dios sobre Sodoma en forma de lluvia, de fuego y azufre. Entonces, la gran noticia que les estoy compartiendo en esta parte 2, la primera gran noticia, es que se trata del mismo día. O sea que el día de Cristo, que es un día de rescate, de boda, de gozo y de encuentro, de amor con el amado Jesús, es el mismo día en que comienza la ira de Dios, o sea, la devastación. Y todos los seres humanos vamos, lo sepamos o no, o sea, sabiéndolo o sin saberlo, hacia este mismo día,
Unos van hacia un día de gozo, de boda, de rescate, de esperanza, y otros van hacia un día de ruina y de destrucción repentina. Todo depende de lo que hagamos cada día desde hoy en adelante. Si queremos quedarnos en nuestro statu quo, en nuestra comodidad, ¿no? Yo no quiero defender a Jesús, no quiero hablar, no quiero denunciar las cosas que están mal en la iglesia, porque es que si hablo y denuncio, me meto en líos. Entonces yo prefiero quedarme calladito, porque así sigo viviendo cómodo y tranquilamente, rodeado de amigos y todo el mundo me quiere. Pues quien mantiene esa posición floja, cómoda, temerosa, quien sigue tomando las decisiones, como se dice hoy en día, las decisiones políticamente correctas Los para tibios, conservar los todo. tibios. Claro, pues esas personas lamentablemente van hacia el día de Yahvé. Y también, no solo los tibios, sino también los que obran el mal, Ah, los que marchan pro aborto, pro ideologías que son contrarias a las leyes divinas, ¿no? Todos los que apoyan la rebelión final contra Dios y todos los que no defendieron a Dios cuando fue ofendido, por ejemplo, con la entronización pública de la Pachamama, o cuando se predican cosas antievangélicas como la historia del fracaso de Dios o el fracaso de la cruz. Los que no se rebelan cuando esos insultos a Dios y esas enseñanzas antievangélicas son esparcidas por el catolicismo, los que no se rebelan por cómodos y tibios, van hacia el día de Yahvé. Y todos los que obran iniquidad, los que no cumplen los mandamientos y los que obviamente van exaltando los 7 pecados capitales. Entonces, solamente los valientes, los que tienen el espíritu juánico, que fue el primero que dio testimonio a los pies de la cruz, el que tuvo el valor de estar ahí, aunque sabiendo que lo podían matar, pero tuvo el valor de testimoniar: yo sí soy de Cristo y yo estoy aquí, aunque me puedas matar, estoy dispuesto a perder la vida por demostrar mi amistad, mi amor, mi adhesión a Jesús. Sí soy de Él, aunque me mates, aunque pierda todos mis bienes y todo lo que tenga. Pues esos valientes que sí han salido en estos años de gran apostasía y de traición a Jesús, porque lo que estamos viviendo es no solo la gran apostasía, sino una traición. Es doloroso, Miguel Leopoldo, ver la cantidad de sacerdotes y de obispos que están traicionando a su Señor. Laicos también, pero a Jesús le duele más, le hace sangrar más el corazón la traición de sus ministros sagrados, de los más cercanos a Él, que en lugar de defenderlo, o callan o se han unido a la rebelión final contra el mal. Pues la mala noticia para los tibios y para los que no defienden a Jesús y para los malvados es que van hacia un día terrible. ¿Y qué tan terrible es? Pues lean todas estas citas que están aquí en rojo a la derecha. Pero para los que se están preparando como novia fiel, defendiendo a Jesucristo y el Evangelio inalterado, pues van hacia un día esperanzador, día de gozo, de boda y de rescate, que se llama el día de Cristo. Y la noticia es que es el mismo día, no son 2 días distintos. Es el mismo día. El rescate ocurre justamente antes de iniciar la ira de Dios. Otra manera como se le llama a la parucía en el Nuevo Testamento, además de día de Cristo, es dichosa esperanza. Vamos a ver cómo está esto en Tito 2, 11 al 13. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, la cual nos ha instruido para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo actual, aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Voy a leer las 2 notas que aparecen ahí resaltadas de la Biblia Straubinger. La 2485 dice: en este pasaje, usado como epístola de Navidad, San Pablo vincula, según se ve, la primera venida de Jesús como maestro, en los versículos 11 y 12, con su parucía o segunda venida como premio, en el versículo 13. Y aquí vengo presto y traigo conmigo mi recompensa. Entonces, mira qué interesante, los versículos 11 y 12 son la primera venida. O sea, esto de que se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres es la primera venida de Jesús. Pero a partir del versículo 13, donde dice, aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria y del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, es la segunda venida. O sea, que aquí está llamando
el apóstol San Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través de él, está llamando a la parusía dichosa esperanza, pero es solamente, y es lo que quiero enfatizar, dichosa esperanza para el que se preparó para ese encuentro de amor con Jesucristo, para el que denunció la Pachamama, el que denunció las alteraciones al Evangelio, las nuevas enseñanzas de hoy que no son bíblicas, que no son evangélicas, que no son, o sea, todo lo que contradice la sana doctrina, la tradición, para el que de verdad está como novia fiel y dando la cara por Jesús, pues nuestra visión del futuro es esperanzadora, porque eso es lo que nos invita a la Biblia, a guardar, a esperar una dichosa esperanza, pero uno tiene que prepararse en santidad, cumpliendo los mandamientos y defendiendo a Jesús y el Evangelio inalterado. ¿Qué dice la otra nota, la 2486? La dichosa esperanza, así se llama el segundo advenimiento de Cristo en gloria y majestad, Dios y Salvador. No se refiere esta vez al Padre, sino, según el contexto, solo a Jesucristo. Así lo han interpretado los padres griegos y latinos. Es decir, no es lo mismo el día de Yahvé, que es el día del Padre, que es un día de devastación, de ruina, en el día en el que cae su diestra justiciera sobre el mundo, que el día de Cristo o la dichosa esperanza, que se refiere específicamente a Jesús, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, enviado como Salvador, enviado para un rescate. Y ese rescate ocurre antes de que inicie la ira de Dios. Si no, no lo referiría como dichosa esperanza. Si nos está invitando esto o anunciando una calamidad total, un desastre, una devastación, no podría asociarlo a las palabras dichosa esperanza. Si lo dicen esos términos, es porque quien se ha preparado como novia fiel tiene en el porvenir un día de gozo para prepararse con mucha alegría, con mucho gozo y con mucho amor. En cambio, los que no van hacia este día de esperanza se encuentran en ese mismo día con el día más terrible y terrorífico que podamos pensar. Entonces, todo tiene que ver con la confrontación de Mateo 24 y Mateo 25. Es lo que estamos anunciando desde la primera parte. Es decir, lo que estamos diciendo es que la mayor parte de los católicos han pensado y piensan todavía que Mateo 24 y Mateo 25 son ambos la misma y única manifestación de Cristo en su segunda venida. La misma y única. Es decir, que casi todos piensan que Mateo 24 y Mateo 25 ocurre el mismo día, que es lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, yo propongo algo distinto, y es que son dos cosas que ocurren en distintos momentos, separados por unos pocos años, porque en Mateo 24 vemos un rescate y en Mateo 25 vemos un juicio, y Jesús nos va a dar muchas indicaciones, muchas pistas, muchos verbos para que entendamos que el rescate no es al final, sino mucho antes de la ira de Dios, antes de la devastación. Comencemos entonces por Mateo 24. Dice así: porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cuerpo, se juntarán las águilas. Después dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces, primero habla de una serie de señales astronómicas visibles en el cielo. La primera de ellas es el relámpago. Pero este relámpago quiero enfatizar que es extraño, porque los relámpagos es una manifestación atmosférica eléctrica que es más o menos vertical, es decir, va de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como digan los científicos, pero en todo caso es desde las nubes hacia la tierra, es más bien vertical o de tendencia vertical. Pero este relámpago que está hablando aquí Jesús es distinto, porque al decir que va de oriente a poniente, de oriente a occidente, significa que en lugar de ser vertical es horizontal, o sea, es transversal. Y lo que estoy diciendo es relevante, o sea, lo estoy destacando porque es vital entender esto del relámpago, qué significa. Entonces, lo del cuerpo y las águilas lo explicaré en otro momento porque es muy relevante, pero no es el momento de explicarlo.
Y luego habla de esta tribulación de aquellos días, no dice de la gran tribulación, habla de una tribulación puntual que para mí se refiere a los malos momentos que ocurren en el momento del aviso. El aviso sabemos que ocurre en un contexto o de invasión o en un contexto bélico, en un momento donde hay confusión o guerra, es decir, el aviso ocurre en un momento malo. Para mí ese momento malo es la tribulación de aquellos días que aquí está diciendo. Y cuando dice el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, pudiera ser literal crudo si se refería a la estrella de nuestro sistema solar, o podría ser literal simbólico si se refiriese a la Eucaristía, que también es posible. Hay que estar abierto a esas dos posibilidades, que el sol se oscurezca pudiera ser un ataque a la Eucaristía o que ya no hay más exposición eucarística o algo similar. Bueno, ¿qué viene después? Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Esta es la cruz que se verá en el cielo, que todos los hombres verán durante 6 o 7 días y noches antes de la iluminación de las conciencias. Después de esa cruz, de esos 6 o 7 días con esta manifestación cósmica, celestial, visible, viene la parte interior del aviso, que es donde dice, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra. Esto es, pues, esa iluminación de las conciencias, ese juicio en pequeño, ese juicio particular que todos los hombres viviremos, donde Dios nos mostrará el estado de nuestra alma y el bien y el mal que hayamos hecho y cuánto aportamos cada uno de nosotros a la pasión de Cristo. Luego del aviso en su parte cósmica, visible, y en su parte interior, viene la parusía. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los 4 vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado, 2 mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra es dejada. Esto es un rescate y nadie lo puede negar. Los rescatados son el tomado y la tomada. ¿Dónde son reunidos los rescatados? Dice desde un extremo de los cielos hasta el otro. Claro, son reunidos los rescatados en el cielo atmosférico, porque habla de nubes también, etcétera. ¿Por qué son reunidos arriba en el cielo? Porque ya han sido sacados de la tierra. ¿Y dónde han sido sacados? Pues donde dice que uno es tomado y una es tomada. Entonces es un rescate de elegidos, por eso está destacada ahí la palabra elegidos. Es un rescate de elegidos. Y este rescate de elegidos ocurre después del aviso. Del aviso que, como dije antes, tiene dos partes. Una parte visible en el cielo y una parte interior que es esto de que se golpearán el pecho todas las razas de la tierra. Entonces, una enseñanza importante que nos deja Mateo 24 es que la parusía es después del aviso. Lo dice muy claro en este versículo 30, porque lo que está aquí en amarillo y lo que sigue después en morado es el versículo 30. Y el mismo versículo 30 incluye tanto el aviso como para la parusía y se demuestra con certeza bíblica total y absoluta que el aviso precede a la parusía, con el cual nos queda esta enseñanza. El aviso tiene que ser antes de la parusía. O, en otras palabras, no puede haber parusía hasta que no se haya producido el aviso. Entonces, ¿qué es Mateo 24? En resumen, es un rescate, es una manifestación de Jesús, una manifestación parusíaca de rescate, o podríamos decir una parusía de rescate. Parusía, recordemos que es una palabra que viene del griego que significa tanto manifestación como venida, y se utiliza en el Nuevo Testamento como la manifestación o venida o segunda venida de Jesús. O sea, la manifestación de Jesús en su segunda venida. Entonces aquí vemos una parusía de rescate y tiene que ocurrir después del aviso. Confrontemos ahora esto con Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria y serán congregadas delante de él todas las naciones. Por eso se llama el juicio de las naciones. Él separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre, tuve sed, etc.
Entonces aquí inicia el reino de Cristo en la tierra. En otras palabras, aquí se cumple el Padre Nuestro, porque Jesús nos puso por 2000 años a rezar, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, pues el reino viene en el momento del juicio de las naciones, hace entrega de ese reino, entrega la herencia del reino. Pero eso lo entrega solamente a las ovejas, porque después también le dice a las cabras, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces a las cabras los envía directamente al infierno. Entonces, aquí vemos otra manifestación parusíaca de Jesús, es decir, otra manifestación, pero es una manifestación de juicio, no de rescate. Es decir, en Mateo 24 hay una parusía de rescate, en Mateo 25 hay una parusía de juicio. Yo no lo suelo llamar así. Es correcto llamar parusía de rescate y parusía de juicio es correcto. Yo he adoptado la siguiente terminología. Yo he llamado más bien parusía a Mateo 24 y juicio de las naciones a Mateo 25, sin negar que es una parusía de juicio, Mateo 25, pero yo lo llamo más parusía, perdón, más juicio de las naciones. Un amigo de España me decía que si eso no confundía a la gente, el hecho de que yo usara más el término parusía en el contexto del rescate que en el contexto del juicio. Mira la respuesta que le di, por si a otros les sirve conocer la respuesta. Yo tengo afortunadamente el Nuevo Testamento trilingüe, entonces validando en el griego, que es como fue escrito inicialmente los evangelios y las cartas de Pablo, se puede hacer esta en conclusión a la que cualquiera que haga esta investigación va a llegar. Si uno se pone a contar cuántas veces Jesucristo y el apóstol San Pablo utilizó la palabra parusía en el contexto del rescate versus el número de veces en que está utilizada la palabra parusía en el contexto del juicio de las naciones, oh sorpresa, y ese es el segundo hallazgo, la segunda enorme noticia que quería compartir en este segundo programa, y es que la palabra parusía aparece más veces utilizada por Jesús y por San Pablo en el contexto del rescate que en el contexto del juicio. Ambas son parusías, sí, porque ambas son manifestación y venida, pero qué interesante que Jesucristo y el apóstol San Pablo usen más veces la palabra parusía en el Nuevo Testamento en el contexto del rescate. Qué interesante, casi nadie se había dado cuenta de eso. Entonces, no está mal que yo haya llamado parusía a Mateo 24 y juicio de las naciones al Mateo 25, porque está bien, eso no, en lugar de generar confusión, como me decía este amigo español, es lo contrario, es para abrirnos los ojos a todos. ¿Abrirnos los ojos de qué? De que sí hay un rescate y que el rescate no es al mismo momento del juicio. ¿Por qué la mayor parte de los católicos han pensado y siguen pensando al día de hoy que Mateo 24 y Mateo 25 es la misma y única manifestación de Cristo asociada a su segunda venida? Porque se ha creado un mito, una leyenda urbana de que la segunda venida es un montón de profecías que se cumplen todas en un solo día. Como solo se habla de la segunda venida como una cosa que ocurre un día, entonces las miles de profecías asociadas a la segunda venida, todas tienen que ocurrir el mismo día. No, ese es el mito, esa es la leyenda urbana que se ha creado. No, la gran noticia, y esa es la otra noticia que quería compartir, la tercera gran noticia que quería compartir en esta parte 2, es que la segunda venida es un proceso que tiene etapas. Para darme a entender qué fue la primera venida, fue un proceso también que tenía etapas. ¿Cuáles son las etapas o partes de la primera venida? Pues anunciación, encarnación, embarazo, nacimiento, vida oculta, vida pública, aprehensión de Cristo, flagelación, coronación de espinas, condenación a muerte, subir al Calvario, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Todo lo que acabo de decir son partes o fases de la primera venida. Pues ¿sabes qué, Miguel Leopoldo? La segunda venida también es un proceso que consta de fases y de etapas, que comienza todo con el aviso y la manifestación pública del anticristo, el milagro, los sellos del Apocalipsis, la peste, la guerra, el hambre. Luego viene el rescate, es decir, el arrebatamiento, la parusía, Mateo 24, Lucas 17, etcétera. Luego viene la ira de Dios, la devastación, toda la parte final de los castigos divinos. Luego viene el juicio de las naciones, la renovación de la faz de la tierra, la instauración del reino de Cristo en la tierra y el milenio de paz. Todo lo que ocurre desde el punto de partida, que es el aviso y la manifestación pública del anticristo, hasta el momento de la instauración del reino de Cristo en la tierra,
Todo eso son fases de la segunda venida. Todos son etapas. Por eso lo enseña también, como yo, un sacerdote polaco que se llama el padre Adam Swarsinski, que es amigo y ha sido entrevistado por el padre Artur Migas, que este es el sacerdote polaco que vive en España. El padre Adam enseña la parucía por etapas, y por enseñar la parucía por etapas lo llaman a él loco y a mí hereje. No, yo no creo ni que él esté loco ni que yo sea hereje, sino que no habíamos descubierto que la segunda venida es un proceso que tiene fases o etapas. Entonces lo que hay es que descubrir este misterio tan hermoso. Y el padre Adam Swarsinski, cuando era niño, recibió visión profética que le quedó grabada en la mente de manera indeleble. Es decir, él recuerda esos sueños proféticos que Dios le dio como si los hubiera soñado ayer. Él no los entendió en su momento, pero cuando él creció, sintió vocación sacerdotal, entró al seminario, se hizo sacerdote. Y en algún momento, justamente a través de Garabandal, de todo el mensaje de Garabandal y todo lo que ahí ocurrió, comenzó a estudiar escatología y a aprender de los finales de los últimos tiempos y del aviso, del milagro, del arrebatamiento, de todo lo que viene ahora. Y comenzó a entender esas visiones que Dios le había dado proféticas cuando era niño. Entonces él enseña que la parucía es un proceso, como yo lo enseño, que tiene etapas. Y no son locuras ni divagaciones, no son, él está lúcido, no tiene demencia senil y no hay por qué llamarlo loco, esos son ataques simplemente. Yo creo que más bien que el padre Adam está más claro que muchos sacerdotes porque ha entendido mejor el proceso parucíaco. Entonces, regresando a este punto, lo que estamos enseñando es que tanto Mateo 24 como Mateo 25 son manifestaciones ambas asociadas a la segunda venida, pero son diferentes y ocurren en distintos momentos. ¿Por qué la mayor parte de los católicos pensaban o piensan, siguen pensando que Mateo 24 y Mateo 25 es lo mismo? Porque si solo se ha hablado de la segunda venida como una cosa que ocurre un día, o muchas cosas que ocurren un día, la segunda venida es una sola cosa, entonces lo que vemos en Mateo 24 y Mateo 25 tiene que ser todo lo mismo, todo junto. ¿En qué se parecen Mateo 24 y Mateo 25? Y eso es lo bueno de confrontarlos en la misma lámina, en la misma diapositiva. Se parecen en lo que está resaltado en morado, nada más. Es decir, en esto de verán al Hijo del Hombre en su gloria acompañado de sus ángeles. Se parecen solamente en eso. Todo lo demás de Mateo 24 y Mateo 25 son diferencias. O sea, solo se parecen en una cosa y en lo demás son diferentes. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos pensar que son dos momentos diferentes? O sea, que sí son dos momentos. Primero un rescate que no es visible por todos, sino solamente por los elegidos, por los rescatados. Y luego un juicio que sí es universalmente visible. La Biblia especifica en varios momentos, en varios libros, que este juicio de las naciones sí será visto por todos los hombres. Por ejemplo, dice en el Apocalipsis, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron. Entonces el juicio es para todos, es universal, para todos los hombres, quiero decir. En cambio, el rescate es solamente algo dirigido específicamente a los elegidos. Entonces, en realidad no son cosas que ocurren el mismo día, sino como yo lo enseño y también otros sacerdotes, ocurren en distinto momento. Primero viene Mateo 24 como un rey de misericordia, viene a un rescate. Y luego vemos que viene para un juicio, ¿quién? Pues un justo juez. ¿Y cómo está esto en el diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska en el numeral 83, según lo que Jesús le reveló a esta santa monja? Escribe esto: antes de venir como el juez justo, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz, el mismo que vemos en Mateo 24:30, o sea, el crucifijo en el cielo, en el cosmos. Y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Ese crucifijo va a ser tan perfecto en el cielo que inclusive de los orificios de manos y pies saldrá luz. Es decir, nadie va a poder negar, Miguel Leopoldo, que es crucifijo de Jesucristo, que es la cruz. Es decir, hasta los que niegan la cruz o niegan a Cristo, o inclusive los que odian a Jesucristo, pues rechinarán de dientes de rabia porque no van a poder negar que lo que está manifestado en el cielo es la cruz de nuestro Señor.
Eso debe ser extremadamente impactante para toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Y va a aparecer, yo nunca he visto en la Biblia que se especifique por cuántos días, por la revelación de Dosule que mencioné en la parte uno, entiendo que va a ser 6 o 7 días esta manifestación cósmica. Y mira qué interesante que termina diciendo, eso sucederá poco tiempo antes del último día. Esta frase, que sucederá poco tiempo antes del último día, ya nos está diciendo que Mateo 24 y Mateo 25 no pueden ser simultáneos. No dice cuánto antes, pero dice poco tiempo antes. Está separándolo en el tiempo. También lo separa en el tiempo, como comienza la frase en la primera línea. Antes de venir como juez justo, vengo como rey de misericordia. No dice cuánto antes, pero lo dice clara y explícitamente. Antes de venir como juez, antes, no dice cuántos días, meses o años, vengo como rey de misericordia. Entonces nos está diciendo esto, ya Jesús nos estaba aclarando a través de el diario de Santa Faustina, que el rescate no es al mismo momento del juicio, sino que ocurre en momentos diferentes. Entonces, para todos aquellos que piensan que Mateo 24 y Mateo 25 ocurre todo el mismo día, pues no. Jesús ya nos ha instruido, nos ha explicado de muchas maneras que el rescate ocurre antes, no dice cuánto antes, pero antes. No es simultáneo Mateo 24 y Mateo 25. Yo pude confirmar con el padre Artur Migas, porque él es polaco y tiene el Diario de la Divina Misericordia en polaco, en una reunión que tuve con él en Barcelona, que la traducción es correcta. Esto de que antes de venir como juez justo, vengo como rey de misericordia. O sea, se confirma que el verbo venir está 2 veces. Una venida como juez justo y otra venida como rey de misericordia. Claro, la interpretación es a cada quien la discierne por su cuenta. El padre Arthur no me habló sobre la interpretación, sino sobre la traducción. Y la traducción del polaco es correcta como aparece aquí en esta lámina. O sea que el verbo venir está 2 veces, independiente como cada quien lo interprete. Entonces, mi interpretación es que sí, efectivamente hay 2 venidas pendientes, solo que una no es universalmente visible, que es la de Mateo 24. Solamente los rescatados ven al Señor ese día. Y la otra, cuando viene como juez, sí es universalmente visible. Entonces, voy a compartir aquí en esta lámina un análisis de un sacerdote amigo de España, el padre Raúl Marcos. Yo los invito a todos a unirse a su canal, a suscribirse. Su canal en YouTube se llama Padre Raúl Marcos. Sus enseñanzas son muy buenas, sus homilías son excelentes. Yo los invito a todos a seguirlo. Este análisis lo tomo de un escrito del padre Raúl, que se puso a hacer algo muy interesante que yo sugiero a todos los sacerdotes y a todos los laicos también, que es leer el Evangelio con calma, palabra por palabra, porque Jesús es la sabiduría infinita, es el mayor de los maestros, el mayor pedagogo del mundo y del universo. Imaginémonos con qué perfección, con qué sabiduría infinita habrá escogido cada palabra y cada verbo, ¿no? Por ejemplo, aquí de sus discursos escatológicos, para que saquemos la mayor información posible. De este análisis, lo que concluyó el padre Raúl Marcos, y se alinea completamente a mis conclusiones, a mis estudios, por eso lo estoy compartiendo, es que el rescate tiene que ser antes de la ira de Dios, en un tiempo de total normalidad. Es decir, la conclusión del padre Raúl es que no puede ser en un tiempo de post-devastación o post-ira, sino en un tiempo pre-devastación y pre-ira. Entonces, voy a tomar lo de Mateo 24, casi todo, y le voy a agregar un fragmento de Lucas 17, porque Lucas 17 tiene la comparación con Lot, que no está en Mateo 24. Mateo 24 solo tiene la de Noé, Lucas tiene la de Noé y la de Lot. Comencemos por el fundamento. El fundamento es un rescate. O sea, reunirán de los 4 vientos a quién, a sus elegidos, es decir, un rescate de elegidos. ¿Y cómo es este rescate? Pues es fugaz, como el relámpago. Fugaz, porque Jesús en sus discursos escatológicos insiste siempre, eso lo explicamos en la parte 1, en el video anterior, que el rescate es como el relámpago. Jesús jamás hace el símil con el relámpago en el contexto del juicio, sino solo en el contexto del rescate. Luego viene la comparación con Noé, que agrega varios verbos. Comían, entonces podemos deducir que hay comida. Es un tiempo donde existe la comida. Bebían, pues hay bebida. Y yo no creo que se refiera solamente a beber agua, a calmar la sed, sino un beber social. Es decir, que también hay vino, cerveza, etcétera. Se casaban, pues hay vida normal, no es tiempo de post-devastación, sino un momento donde la gente está pensando en la boda, en cuántos pisos tendrá el pastel, la marca del vestido, cómo me queda, etcétera, etcétera.
Inesperado, pues no conocieron hasta que vino el diluvio. Jesús ya nos está dando pistas de que el rescate tiene que ser en un tiempo de normalidad. Luego viene el arrebatamiento, el rescate como tal. Dice el tomado y la tomada, ¿no? Pero vamos a sacarle un poquito de provecho, de más jugo a este análisis, a este texto de Jesús. ¿Qué están haciendo los tomados? Pues están en el campo, pero no están en el campo jugando ajedrez ni jugando naipes. Están trabajando, pero ¿qué hacen en el campo? Pues están cosechando. Entonces hay cosecha, y si hay cosecha porque hubo campos fértiles, hubo lluvia, hubo fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea, nos está dando mucha información de que hay cosecha, hay lluvia, hay comida. Y las mujeres están moliendo grano. Entonces, no solo están trabajando, hay trabajo, sino que hay comida, hay grano para moler, hay harina, entonces hay pan. Entonces es tiempo de normalidad, es un tiempo pre-ira, pre-devastación, no es en un contexto post-ira. ¿Y qué agrega de verbos la comparación con lo compraban? Entonces hay comercio, hay economía, hay aparato productivo. Vendían, entonces hay dinero. No podemos estar seguros si hay dinero físico, pudiera que sí, hay papel moneda, o si no, por lo menos habría dinero virtual, transacciones electrónicas, compra y venta por internet. Entonces, entonces hay electricidad y hay internet. ¿Te das cuenta cuánta información se puede sacar, Miguel Leopoldo, si leemos, como nos lo sugiere el padre Raúl, si leemos el Evangelio con calma, palabra por palabra, analizando y sacándole el máximo provecho? Nos está dando muchísima información. Este rescate no puede ser al final del aire, de la devastación de la tierra, donde no hay ni luz, ni internet, ni nada, ni hay economía. En todo caso, al final de la devastación puede haber trueque, te cambie una papa por una yuca, pero no puede haber internet ni transacciones electrónicas al final de que la tierra quedó completamente devastada. Plantaban, pues hay semillas y hay donde plantar, campos fértiles, fertilizantes, lluvia o agua para regar. Edificaban, entonces hay materiales de construcción y tiempo de paz, Miguel, porque en tiempo de devastación, de guerra, de ruina total, la gente no está construyendo, sino está buscando cómo sobrevivir. Y pues, y finalmente también inesperado, como dice en Mateo 24. Entonces, lo que concluyó el padre Raúl, y quiero compartir con todos vosotros, es que Jesús nos está entregando suficientes verbos para que entendamos que el rescatado, el tomado y la tomada de los elegidos no es en un contexto post-ira, post-devastación, sino en un tiempo pre-ira, pre-devastación, donde la vida se lleva en momento de normalidad. ¿Qué significa normalidad? Pues la vida más o menos como la llevamos hoy. La gente está en modo series de televisión. ¿Cuál es mi serie favorita? ¿Cuándo comienza el siguiente capítulo? La gente está en modo fútbol, ¿no? ¿Cuándo viene la final de mi equipo? La gente está en modo cambiar de coche, en modo pensar en vacaciones. ¿Dónde me tomo los tragos este viernes con mis amigos? Es decir, en un tiempo de normalidad. Entonces no puede ser al final, no puede ser al final de todo. Si, por ejemplo, leemos en textos de la Biblia donde se habla de esta devastación final, yo leí antes uno de Sofonías, pero aquí voy a leer uno de Isaías, que algunos llaman a Isaías 24 el Apocalipsis de Isaías. Voy a leer solo lo que está destacado en color. Y aquí que Yahvé estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella. Devastada será la tierra y del todo saqueada. Han sido consumidos los habitantes de la tierra, quedan pocos del linaje humano. Ninguno de los verbos que acabamos de analizar en estos discursos escatológicos de Jesús tendrían cabida en este contexto post-devastación. No tendría sentido. Jesús nos lo ha dicho de tantas maneras para quien quiera escuchar, para quien quiera entender y para quien quiera abrir su mente a la verdad bíblica. Y es que el rescate tiene que ser en un momento previo, bastante distante, yo digo de 1 a 3 años o de 1 a 3 años y medio de diferencia entre Mateo 24 y Mateo 25. Yo sé que lo que estoy diciendo aquí, Miguel Leopoldo, es completamente novedoso. Sé que los católicos no lo enseñan, sé que parece extraño, pero cada día hay más gente que se ha dado cuenta, tanto laicos como sacerdotes. Ya son por lo menos 6 los sacerdotes católicos que lo están enseñando por su cuenta de esta misma manera, que sí hay un rescate previo, que no se ha enseñado en el contexto católico, que se está enseñando recién ahora. Pues sí, ya decía el gigante Leonardo Castellani, que aunque las profecías bíblicas son oscuras, misteriosas, se van aclarando a medida que se acerque su cumplimiento. O sea, la proximidad
de una profecía va haciendo que se autorrevele, se autoaclare. Entonces la proximidad de estos sucesos de la segunda venida nos ha ayudado a entender que Mateo 24 y Mateo 25 ocurren en distintos momentos, separados por algunos años o al menos por algunos meses. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre durante todo este tiempo entre Mateo 24 y Mateo 25? Pues como mínimo las 7 copas de la ira de Dios. Es decir, las 7 plagas postreras, como llama el Apocalipsis. Como mínimo eso, posiblemente más, posiblemente también las trompetas, no estoy seguro de ello, pero como mínimo las 7 copas de la ira de Dios están entre Mateo 24 y Mateo 25. Quiero agregar también, porque aquí vimos una triple venida según Santa Faustina Kowalska, ¿no? Que decía una venida como Rey de Misericordia y luego una venida como justo juez. Pues esta triple venida del diario de Santa Faustina también la vemos en lo que se llama el Sermón Quinto de Adviento de San Bernardo de Claraval, a quien llamamos doctor melifluo, ¿no? Cada doctor tiene su título, pues este título melifluo significa boca de miel. Yo invito a todos a ver la película, es una belleza, hermosísima, la vida de San Bernardo. Pues qué interesante que ya en el siglo II se enseñaba como obvio algo que todavía hoy en el siglo XXI no es obvio. Él dice, conocemos 3 venidas del Señor. Así comienza este sermón de él tan interesante. Y lo dice como si fuera obvio. Conocemos 3 venidas. Pues será él que las conoce, porque nosotros en el siglo XXI todavía no podemos afirmar eso de la manera como él lo hace, como si fuera algo consabido, obvio, conocido por todos. Pues no, pero él ya lo anunciaba en el siglo XII. Y en los colores los quiero aquí enfatizar como recurso pedagógico. Todo lo que está asociado a la primera venida está en color azul, la venida histórica hace 2000 años. Todo lo que está asociado a la parusía o venida intermedia está en color verde. Y todo lo que está asociado a la juicio de las naciones lo coloco en color rojo. Dijo así San Bernardo, que este es un sermón importantísimo para todos los que se ponen a estudiar escatología con seriedad. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. Lo que hay que entender es la intermedia, que es la que es misteriosa, la que él introduce como concepto nuevo. La intermedia es la que hay que esforzarse en comprender. Lo primero que dice de la venida intermedia es que no es visible. Eso es lo primero que dice. Luego continúa. En la primera el Señor se manifestó en la tierra y vivió entre los hombres, cuando, como él mismo dice, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos contemplarán la salvación que Dios nos envía y mirarán a quien traspasaron. La venida intermedia es oculta, solo la ven los elegidos en sí mismos y gracias a ella reciben la salvación. Entonces, ¿cuáles son las palabras destacadas de la que él llama última? Todos y contemplarán y mirarán. Son las palabras claves. Todos contemplarán, mirarán. ¿Cuáles son las palabras claves de la que él llama intermedia? Pues oculta en contraposición a contemplarán y mirarán. Y elegidos en contraposición a todos. O sea, la intermedia es una venida particular, puntual, específica, no universal, no vista por todos, sino vista por quién, solamente por los elegidos. Es decir, cuando él dice que es oculta, no se refiere a que nadie lo ve. Cuando él dice que no es visible, no significa a que nadie, que no es visible para nadie. Él sí utiliza el verbo ver, y por eso lo acabo de resaltar, subrayar y poner una flecha abajo. Él usa el verbo ver, pero especifica que solo la intermedia la ven los elegidos. Y dice en sí mismos. Hay traducciones erradas de este sermón de San Bernardo, donde cambiaron la preposición en por la preposición dentro de sí mismos. Pero es que eso no fue lo que dijo San Bernardo. Él dijo en, y tú no puedes cambiar una palabra. Pues a veces la cambia porque el que traduce, si no entiende, pues agrega de su propia cosecha. Pero es peligroso cambiar al traducir, igual que al traducir la Biblia. Es peligroso cambiar, porque si yo no entiendo, mejor lo dejo como está y pido ayuda al Espíritu Santo. ¿Por qué algunas personas cambiaron en sí mismos por dentro de sí mismos? Porque hay una interpretación que a mi juicio es completamente errada, de que la venida intermedia se refiere al aviso, a la iluminación de las conciencias. Entonces, si el que está traduciendo esto piensa que él se refiere
a la iluminación de las conciencias, pues dice, bueno, yo creo que él quiso decir dentro de sí mismo, es decir, como una iluminación interior donde Dios te deja ver el estado de tu alma y los pecados de tu vida, etcétera. Como la iluminación de las conciencias, algo interior, pues yo cambio y pongo y digo dentro. Pero es que San Bernardo no dijo dentro, porque él no está hablando del aviso, él no está hablando de la iluminación de las conciencias, sino de una venida visible, porque utiliza el verbo ver, porque es que en el aviso nosotros no vamos a ver a Jesús. ¿Qué es la venida, la parucía, la manifestación de Cristo según sus discursos escatológicos? Él dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria acompañado de sus ángeles. Eso es una venida, según la terminología o las palabras dichas por el mismo Jesucristo. Es una venida. Pero resulta que el día del aviso, nadie va a ver a Jesús venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria acompañado de sus ángeles. No, eso no es el aviso, eso no es la iluminación de las conciencias. O sea, que nadie piense que el día del aviso van a ver a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo. No, no es así. Entonces, esta venida intermedia no puede referirse al aviso. Por eso está mal cambiar esto de que dentro de sí mismo. No, porque no es dentro. O sea, el día de la venida intermedia sí verás con tus ojos a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo. La pregunta es, ¿quién lo ve? Lo ven solo los elegidos, es decir, los rescatados. ¿Y quiénes son los elegidos de San Bernardo? Porque uno podría decir que Dios tiene preferidos. No, Dios no tiene preferidos. El preferido de Dios es cada uno de nosotros. Qué buena noticia, ¿verdad? Dios me prefiere a mí igual que te prefiere a ti. Y a todos, aunque seamos pecadores, Dios prefiere a todos. Entonces el elegido no puede ser un preferido de Dios, sino alguien que se lo ganó. ¿Y cómo se gana a alguien ser elegido? Para eso hay que ver cómo en el mismo sermón San Bernardo asocia la venida intermedia a Juan 14:23. O sea, la clave para poder interpretar a qué se refiere San Bernardo con esto de la venida intermedia es entender que él asocia este concepto de venida intermedia a Juan 14:23 y termina esta última frase de lo que estoy compartiendo en la pantalla, donde dice San Bernardo, pero para que no pienses que estas cosas que decimos sobre la venida intermedia son invención nuestra, oye al mismo Señor. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y en él haremos morada. Está hablando de una venida, pero una venida no universal, sino puntual, particular. Dice, vendremos a él. ¿Quién? ¿A quién es? ¿A quién es él? Pues a quien me ama y guarda mi palabra. Entonces, cuando San Bernardo de Claraval crea este concepto de venida intermedia y nos habla de unos elegidos que son los únicos que ven ese día al Señor, nos está dejando entender que los elegidos son estos que aman y guardan la palabra. Son los héroes de hoy, podríamos decir. ¿Por qué digo héroes? Porque si estamos viendo el momento de mayor apostasía y de mayor oscuridad, es el momento donde es más difícil amar a Dios y demostrarle al mundo que amamos a Dios más que a nosotros mismos, pues en este momento de donde están exaltados los 7 pecados capitales y donde se enseña a todos los hombres a incumplir los 10 mandamientos, pues el que se revela contra todo eso, el que tiene verdadera vocación de cristiano, es nadar contracorriente. Entonces el que va nadando contracorriente como el salmón, subiendo río y subiendo salto de agua tras salto de agua, y en lugar de unirse a la rebelión final contra Dios, ama de manera heroica a Dios más que a sí mismo, dispuesto a dar la vida, a ser asesinado y a perderlo todo. Y el que guarda los mandamientos hoy en día de manera heroica es el elegido que dice Juan 14:23, vendremos a él, a él. Entonces, ese es el que ve a Jesús el día de la venida intermedia. Entonces, en resumen, la interpretación que yo le doy al Sermón Quinto de Adviento de San Bernardo es que la venida intermedia se refiere a la parucía, es decir, a la venida y manifestación de Jesús que vemos en Mateo 24, y de hecho, nótese que la palabra elegidos es la misma que utiliza Jesús en sus discursos escatológicos, como en Mateo 24, cuando dijo, reunirán de los 4 vientos a sus elegidos. Son para mí los mismos elegidos de este texto de San Bernardo. Se refiere a esos elegidos. Entonces, cuando en Mateo 24 dice Jesús, reunirá de los 4 vientos a sus elegidos,
¿Quiénes son sus elegidos? Si alguno me ama y guarda mi palabra. O sea, los elegidos son los que heroicamente demuestran que aman a Dios más que a sí mismos y los que heroicamente cumplen los mandamientos, los 10 mandamientos, de manera plena, de manera heroica. Entonces, es interesante. Bueno, antes de dejar el sermón Quinto de Adviento, quiero hacer una acotación importante. Hay una interpretación espiritual, o sea, literal, simbólica, porque la que yo estoy proponiendo es una interpretación literal cruda, o sea, que es una verdadera venida de Jesús en su parucía, literal crudo. Pero hay una interpretación literal simbólica, que yo no la niego, de que la venida intermedia es la Eucaristía. Es decir, que Jesús cuando se elevó al cielo y dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos o hasta la consumación del siglo, lo que nos está diciendo en su ascensión es que se va pero también se queda. Me voy pero me quedo eucarísticamente. Por eso dice, estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, porque se quedó en la Eucaristía. Perfecto. Pero aunque esa interpretación yo no la niego, puede ser que sea correcta, que la vida intermedia es la Eucaristía, como han pensado santos en la iglesia. Yo pienso, mi propuesta, de que no se refiere solamente a la Eucaristía, porque para mí la Eucaristía no es propiamente hablando una venida. Más bien yo podría decir que la Eucaristía es una quedada. ¿Por qué? Porque se quedó entre nosotros eucarísticamente, se quedó. Pero yo no la veo tanto asociada a una venida, porque la Eucaristía no está asociado a una venida sobre los cielos con gran poder y gloria acompaña a sus ángeles. Y no utilizaría el verbo ver, San Ignacio, porque dice que solo la ven los elegidos. En la intermedia solo la ven los elegidos, pero es que resulta que la Eucaristía la ve todo el mundo y no hace falta que creas para verla. Ni siquiera hace falta que ames a Jesús para ver la Eucaristía, porque los enemigos de la Eucaristía, los enemigos de Jesús, la ven y creen. ¿Por qué los satanistas no compran las hostias que venden las monjitas que no están consagradas? Porque saben que ahí no está Jesucristo. Los satanistas y los masones compran las hostias consagradas en la Santa Misa porque verdaderamente creen en la presencia real y la ven y hacen cosas terribles, hacen misas satánicas con las hostias consagradas. Es decir, cuando San Bernardo dice que solo la ven los elegidos, ¿cómo podría caber pensar que se trata de la Eucaristía si la Eucaristía la ven hasta los enemigos de Cristo y hasta los que lo odian y por eso hacen misas satánicas con la presencia real en la Eucaristía? Entonces, yo no niego la interpretación eucarística de la intermedia, lo que yo propongo es que posiblemente no se refería solamente a eso San Bernardo. Yo entiendo que posiblemente sí se refería a la parucía. Y como San Bernardo creó el concepto de la venida intermedia con base a Juan 14, vale la pena analizar Juan 14 porque es parucíaco de principio a fin. ¿En qué contexto ocurre Juan 14? En el final de la vida pública de Jesús, cuando él ya va a ser asesinado, se lo anuncia a sus discípulos y le comienza a decir cosas que vienen, que los dejan perturbados, miedosos, no solo porque no queda la piedra sobre piedra del templo, les dice, sino porque también les dice que él mismo va a ser asesinado, o sea, les van a arrancar de sus manos al Mesías, al Salvador. Y como ellos están compungidos, están tristes por estos anuncios proféticos de Jesús, Jesús en Juan 14 les transmite esperanza futura con base a dos hechos importantes. Uno, el Pentecostés, es decir, la venida del Paráclito, y dos, con base a la parucía. Lo que voy a leer, cuando vean algo que está entre corchetes, no está en la Biblia, sino es mi interpretación, es mi aporte, que puede estar correcta, puede estar errada, pero que quede claro que entre corchetes es lo que yo estoy colocando. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, puesto que voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, vendré otra vez, para mí se refiere a la parucía, y os tomaré junto a mí, para mí se refiere al arrebatamiento, a fin de que donde yo estoy, estéis también vosotros. Entonces, notemos que en su discurso escatológico, Jesús utiliza el mismo verbo tomar que vemos aquí en Juan 14. Uno será tomado, uno será dejado, una será tomada, una será dejada. Os tomaré es el mismo verbo que utiliza aquí, que yo asocio al arrebatamiento al día de la parucía.
Y continúa, si me amáis, conservaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro intercesor, que quede siempre con vosotros, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros lo conocéis, porque él mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Para mí volveré, pues el día de la parusía. Primero ha hablado de la venida del Espíritu de verdad, del Paráclito, pero después también dice, volveré a vosotros. Está hablando de una venida, de un volver. Y continúa, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me volveréis a ver, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día, para mí se refiere a la parusía, en aquel día, conoceréis que yo soy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los conserva, ese es el que me ama, y quien me ama será amado de mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces está hablando de una manifestación no universal, porque dice, solo vosotros me volveréis a ver, no los demás. Me manifestaré a él, no a todos. Estamos hablando de una manifestación puntual, específica. Y San Judas Tadeo se da cuenta de que está hablando de algo extraño, de algo que no habían entendido o conocido hasta ese momento. Es una manifestación que no es universal, sino puntual, particular. Y por eso le pregunta, Señor, ¿cómo es eso que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? A nosotros y no al mundo. Es decir, a algunos, a tus elegidos, a tus amigos, a tus cercanos, pero no al mundo, no a todos. Y Jesús le responde, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos morada. Entonces, Jesús habla de un vendremos, de un venir, el verbo venir, pero no universal, sino vendremos a él. O sea, una venida puntual, específica y particular. Y es esta parte final de Juan 14:23 en la que se basa toda la enseñanza de San Bernardo sobre la venida intermedia. Una venida, pero no universal, sino puntual, particular. Vendremos a él. Y quiero destacar dos cosas. La primera es que sí utiliza el verbo ver, para quien no piensa que esto es el aviso o que esto es simplemente la Eucaristía. Cuando dice, el mundo no me verá, pero vosotros me volveréis a ver, pues no puede ser la Eucaristía, porque la Eucaristía la ven todos, y él dice que el mundo no me verá, pero vosotros sí, la Eucaristía la ven todos, hasta los que odian a Jesús ven la Eucaristía. Y no puede ser la iluminación de las conciencias el aviso, porque ese día no vamos a ver a Jesús. Ese día no vamos a ver al Señor viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria acompañado de sus ángeles. No, el día del aviso, de la iluminación de las conciencias, lo que vamos a ver es el estado de nuestra alma y todos los pecados de nuestra vida. Pero no vamos a ver a Jesucristo como tal. Escuchen los testimonios de las personas que han vivido el aviso. Yo sugiero ver el de María Vallejo Nájera, que es hermosísimo, lo ha contado en sus libros y en conferencias que ha dado en muchas partes del mundo. Ella no vio cara a cara a Jesús, aunque sabía que quien le hablaba era Jesucristo y quien le mostraba el estado de su alma y lo que había hecho en su vida era el mismo Jesús, pero no lo vio a él, no vio su rostro, no, y menos lo vio venir sobre las nubes del cielo. Entonces, para mí está hablando de la parusía, es decir, que sí verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, pero no todos, sino solamente los elegidos. Por eso dice, vendremos a él. Está dando una manifestación puntual y particular. Entonces, para mí, el Juan 14 es completamente parusíaco. Ya estoy terminando, sé que se me acabó el tiempo, pero terminar con una idea adicional. Y es que en la respuesta que le da Jesús a San Judas Tadeo, no le dice algo nuevo, sino que le repite por tercera vez lo mismo. Primero dijo, si me amáis, conservaréis mis mandamientos. Lo dice allá arriba por primera vez. Si me amáis, conservaréis mis mandamientos. Luego ahí por la mitad lo vuelve a decir, el que tiene mis mandamientos y los conserva, ese es el que me ama. Y cuando Judas le hace la pregunta, vuelve a Jesús a repetir por tercera vez lo mismo. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Jesús no es cansón. Si él repite es como recurso pedagógico. Si está diciendo por tercera vez lo mismo, si alguno me ama, guardará mi palabra, lo que está diciendo es quién será la persona que sea digna de verlo a él ese día, o sea, de que se le manifieste a él y no al resto del mundo. ¿A quién, Señor? ¿A quién te le vas a manifestar? ¿Quién te verá ese día que estás aquí enseñando? Si alguno me ama y guarda mi palabra y está dispuesto a repetírnoslos tantas veces como sea necesario, aquí en este texto pues está 3 veces, pero nos lo va a repetir a ti y a mí, Miguel, tantas veces como sea necesario hasta que entendamos
hasta que nos quede grabado en el alma y en el corazón, que si alguno me ama y guarda mi palabra, si alguno me ama y guarda mi palabra, me manifestaré a él, no al resto. En esta ocasión no me manifiesto a todos, sino a aquel héroe que me ama más que a sí mismo y lo ha demostrado, que está dispuesto a perder la vida y a perder sus bienes, a perderlo todo, y si guarda los mandamientos de manera heroica, a él me manifestaré, no al resto. Con esto cerramos la exposición que tenía preparada para esta segunda parte y te voy a pedir desde ya que planifiquemos la tercera porque me faltó mucho por enseñar de la parucía y no quise hacerlo más apurado, sino más bien dar poca información pero concreta, digamos, relevante para, en lugar de dar demasiado, que queden conceptos claros y fijados. Entonces, lo que hemos estado enseñando es que efectivamente hay una venida intermedia o parucía en Mateo 24 y hay una venida de juicio en Mateo 25 que ocurren en distinto momento, separados por unos pocos años, y que el rescate, la venida intermedia, la parucía de rescate, es antes de la ira de Dios, antes de la devastación final, antes de los castigos divinos, es decir, las copas de la ira del Apocalipsis. Y en cambio el juicio es al terminar esa ira de Dios, esa devastación, después de que han sido derramadas las 7 copas de la ira. Y eso significa que sí hay dos venidas pendientes, por así decir, por eso hay una triple venida, tanto en el diario de Santa Faustina como en el sermón quinto de Adviento de San Bernardo, en ambos vemos una triple venida. Lo que hay que entender, y eso lo explicaremos con mayor contundencia y detalle en la parte número 3, es que la parucía de rescate de Mateo 24 solo lo ven los elegidos. En cambio, en la parucía de juicio de Mateo 25, todo ojo le verá hasta lo que les traspasaron. Y este misterio es tan hermoso que hay que desarrollarlo en una tercera parte. O sea, cómo demostrar que el verán al Hijo del Hombre, Mateo 24, no es universal, sino como lo explica San Bernardo de Claraval en su venida intermedia, que solamente los elegidos lo verán ese día. O sea, los que vivan el rescate son los únicos que van a ver a Jesús el día de la parucía. Y el resto del mundo, lo único que va a ver el día de la parucía es un destello en el cielo, un relámpago extraño que brilló no de manera vertical, sino transversal, horizontal, no de arriba abajo, sino de oriente a occidente, de oriente a poniente. Eso es lo que la gente va a ver el día de la parucía, un destello, un relámpago misterioso, una manifestación cósmica extraña, universal. Y como conclusión de esta parte 2, también que todo el mundo recuerde, por favor, que en el versículo Mateo 24:30, que está aquí tanto en amarillo como en morado, nos deja con claridad y certeza absoluta de que no puede haber parucía, que es lo que está en morado, antes de que haya habido aviso e iluminación de las conciencias, que es lo que está en amarillo. Es decir, que un prerequisito indispensable, sine qua non, y con certeza bíblica absoluta, es que el aviso es antes de la parucía. Maravilloso, Mauricio. Como bien dices, el tema merece una tercera parte para ir más pausados, para ir asentando conocimientos y no correr, porque no merece la pena correr, sino que las cosas y las ideas queden claras y la gente comprenda lo que estamos explicando, porque si al final corremos mucho y nadie se entera, pues todo lo que estamos haciendo no serviría para nada. Yo he ido anotando, me han surgido muchas posibles preguntas, no te quiero interrumpir porque no me gusta nunca interrumpirte, porque yo sé que si no se pierde un poco el hilo y voy esperando para el final pacientemente. Pero, por ejemplo, ahora este último comentario que has dicho, en la parusía, que será como un relámpago y la gente que no es elegida no va a entender, no va a ver nada más que lo que es el relámpago. Esa parusía en ese momento va a ir con el arrebatamiento, o sea que el que Es no lo ve mismo. va a ver que de repente desaparecen personas, o eso. Es exactamente así como lo acabas de decir. El día de la parucía, solo los elegidos, o sea, los rescatados, es decir, el tomado y la tomada, ve al Señor, ve al rescatador, solo ellos lo ven ese día sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, acompañados de sus ángeles, y los no arrebatados, es decir, el dejado y la dejada, solamente verán de manera universal que hubo un relámpago, un destello, pero extraño, porque no se parece como al relámpago cósmico que es del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, o sea, medio vertical, sino que más bien como horizontal. O sea, sí, ese relámpago, por eso es que, mira qué interesante, eso lo vamos a explicar con detalle en la parte 3, es que Jesús hace énfasis en todos sus discursos escatológicos que el signo que él asocia al rescate
a la parucía de rescate, es un relámpago extraño, universal, visible por todos. Lo único que va a ver todo el mundo es que ese día hubo un relámpago extraño, un destello misterioso, que todo el mundo verá, pero la gente no sabrá interpretar. Así como la estrella de Belén fue vista por todos, sea lo que fuera astronómicamente, fue visible por todos, la gente la veía como algo extraño en el cielo, pero la gente no lo supo interpretar ni asociar al nacimiento de Cristo. Entonces, del mismo modo, todo el mundo va a ver un destello, un relámpago, pero nadie lo va a saber asociar a una manifestación parusíaca del Señor, a una parusía de rescate. Lo único que va a quedar como evidencia en el mundo de que algo pasó es que hay gente que ya desapareció. Como lo decíamos en algún momento, y creo que en la parte uno y si no lo pondremos en la parte 3 cuando veamos el arrebatamiento de Enoc y de Elías, para entender el arrebatamiento futuro, la Biblia dice de Enoc que desapareció porque Dios se lo llevó. Dice desapareció. No, no dice que se le vio mientras Dios se lo llevaba, sino que al contrario, da a entender que no dejó testigos. Es un desapareció. Sí, va a haber gente que va a desaparecer. Y esto es bíblico y es católico. Es decir, se ha creado otro rumor y es la dificultad de enseñar esto y por eso tanta gente me llama hereje. Se ha creado un rumor de que el arrebatamiento es una herejía protestante, pero es que está en toda la Biblia católica, siempre estaba en la Biblia católica. Y varios santos, como lo vamos a mostrar en algún momento, San Juan Crisóstomo enseñaba sobre el arrebatamiento y San Juan Crisóstomo es un santo católico. Y además el arrebatamiento existía en la Biblia católica antes del siglo XVI, antes del siglo XV, antes de que existiera el protestantismo. Entonces simplemente se ha creado otro mito, otra leyenda urbana de que el arrebatamiento es una herejía protestante simplemente porque a final del siglo pasado, pues muchas sectas protestantes comenzaron a hablar del arrebatamiento. Pero que lo hayan comenzado a enseñar ellos antes que los católicos no significa que no sea una verdad bíblica católica. Es decir, sí va a haber gente tomada, sí va a haber gente que desapareció, no que se le vio ascender, que se le vio llevar, que se le vio como Dios lo saca. No es así. Bíblicamente lo vamos a demostrar con mucho más pruebas bíblicas en la parte 3 que la gente simplemente va a desaparecer y va a quedar, además del destello, va a quedar como evidencia que hay gente que no está. Y lo que podemos prever es que los medios de comunicación van a decir cualquier falsedad. Lo único que sabemos que no van a decir es la verdad. O sea, ningún noticiero, ningún portal de internet va a decir que hubo un rescate parusíaco. O sea, que el Señor se llevó a los elegidos y que se acaba de cumplir Mateo 24, Lucas 17. No, eso no lo van a decir. Van a decir cualquier cosa. O dirán que fueron abducidos por unos ovnis, por unos extraterrestres, los que faltan. O dirán que la gente se autocombustionó, se autodesmolecularizó, se inventarán cualquier teoría para explicar que hay gente que ya no está entre nosotros, pero la verdad no la van a decir, eso con certeza absoluta. También comentas, has dicho hace un segundillo, segunda, tercera venida, que relacionaríamos con parusía y con juicio de las naciones, pero el juicio digamos, el juicio final del mundo, ¿eso no se considera como una venida, ese juicio? No, bueno, en la parte uno yo expliqué que el juicio de las naciones no hay que confundirlo con el juicio final, ¿verdad? Que es al final Exacto. de todo. Pero no, yo nunca he visto, mira qué buena la pregunta tuya, nunca he visto en ninguna parte de la Biblia nada que asocie el juicio final universal de vivos y muertos a una venida. Y si alguien la encuentra, se los voy a agradecer en el alma que me lo compartan, porque después de 8 años y medio nunca he encontrado una relación de verbo venir, es decir, una venida asociada a ese juicio final en el que Jesús viniera a tal juicio. Es un misterio. Porque en la Biblia nunca lo he encontrado así, quizá porque como él ya vino en su segunda venida e instauró su reino en la tierra, tal vez ya no hace falta hablar de una venida para el momento de ese juicio final, porque ya digamos que ya está entre nosotros, de alguna manera, no sabemos el detalle de cómo estará entre nosotros, pero como decir, Jesús quiere conquistar el mundo y lo termina de conquistar con su segunda venida. Entonces, como ya él conquista el mundo en su segunda venida e instaura su reino, quizá ya para el juicio final ya no hay que asociar el verbo venir para ese último juicio, ¿no? Quizá es por eso. Me encanta tu pregunta porque si alguien que escucha esta pregunta o esta discusión logra encontrar en la Biblia algo en el cual se puede asociar el verbo venir
al juicio final universal, que por favor me lo haga saber, porque yo en 8 años y medio no lo he logrado encontrar. Pero quiero decir una cosa más antes de que pases a una nueva pregunta. Tú hablaste de segunda y tercera venida. No creo que sea correcto llamarlo así, porque la doctrina católica no lo llama así. Yo más bien llamo a Mateo 24, Mateo 25, dos fases o partes de la segunda venida. Dos manifestaciones asociadas a la segunda venida. También así lo enseña el padre Adams Barsinski. Él no dice segunda y tercera, no, sino que son distintas etapas asociadas ambas a la segunda venida. Porque como la doctrina nunca ha hablado de segunda y tercera, entonces no creo que sea conveniente que nosotros adoptemos esa terminología que nos puede colocar en una posición un poco difícil, ¿no? No, yo lo llamo más bien Mateo 24, parucía de rescate, Mateo 25, parucía de juicio. Y ambas son manifestaciones de Jesús, que eso es lo que significa parucía, manifestación de venida. Ambas son manifestaciones, ambas asociadas a la segunda venida. Y lo que nos está diciendo, como dice el diario Santa Faustina, que su segunda venida incluye dos cosas. Incluye una manifestación como Rey de Misericordia y una manifestación como juez justo. Y es importante destacar que esta manifestación como Rey de Misericordia tiene sobre todo una connotación nupcial, matrimonial. Yo creo que de todas las connotaciones, y es una de las que más explico en mi libro Parucía, de las más importantes asociadas a la parucía, es la connotación matrimonial. Entonces, ¿quién ve al novio el día de la parucía de rescate? Pues una novia fiel. Ese es el elegido que es rescatado. Ese es quien lo ve en sí mismo del sermón quinto de Adviento. ¿Por qué? Porque también lo dice Hebreos 9:28, que esa sí la leímos en la parte número 1. Dice así: la segunda vez se le aparece a los que le esperan. ¿Y quién es el que le espera para la manifestación de la parucía de rescate? Pues la novia fiel. Entonces el contexto del rescate es sobre todo y principal matrimonial. Busca una novia fiel. ¿Y qué es la novia fiel? El que no lo traicionó, Miguel Leopoldo. El que cada vez que se enseñaba algo contrario a la doctrina y al evangelio desde el Vaticano o en cualquier púlpito, salió a decir: no acepto esa enseñanza. El que salió a dar la cara por Jesús y a defenderlo: no acepto la idolatría de la Pachamama ni ninguna otra idolatría. No acepto que me digan que ahora se pueden bendecir las parejas homosexuales o se le puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar por el civil que viene de adulterio. No acepto esas cosas. Entonces, el que va nadando contracorriente, diciéndole que no a todo lo que contradice el Evangelio y a todo lo que ofende a Dios, es el que cuando viene Jesús en su manifestación parucíaca de rescate, lo encuentra como novia fiel. Entonces, el encuentro como Rey de Misericordia tiene una connotación completamente matrimonial. ¿Y cuál es la suerte de la prostituta? El que cuando viene Jesús el día del relámpago, encuentra infiel. Dios le da otra oportunidad, no lo manda al infierno, porque no estamos hablando del juicio de las naciones, Mateo 25, donde sí se manda al infierno al réprobo. No, en Mateo 24 dice al final la suerte del dejado y la dejada. ¿Cuál es? El llanto y el rechinar de dientes. Entonces están vivos. Lo que nos está queriendo es Jesús decir con el llanto y el rechinar de dientes que la prostituta, que no fue digna del encuentro con el amado en Mateo 24, se le manda a un castigo purificación terrestre y estás llorando y rechinando los dientes, significa que estás vivo sobre la tierra sufriendo lo indecible. Entonces hay que entender muy bien que son dos momentos, ambos asociados a la segunda venida. No son segunda y tercera. No conviene decirlo así porque puede generar confusión y no es la manera como yo lo enseño ni como conviene en función de lo que vemos en el catecismo. Perfecto, perfecto. Queda claro. Sí, sí. Tengo muchas más preguntas, pero ya el tiempo nos ha adelantado, así que las voy a guardar para la tercera parte. Digo yo que, bueno, perderán a lo mejor un poco de contexto, pero bueno, tú me vas a permitir que las meta, las introduzca y así pues salvamos a lo mejor alguna posible duda que haya quedado las personas que nos escuchan, además de este servidor. Así que sin más, pues, bueno, hoy hemos llegado también ya al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado, tanto como a mí. Yo he disfrutado muchísimo. Es fundamental, como vemos, seguir formándonos, leyendo las Sagradas Escrituras. Como no, para que esto llegue a distintas personas, pues hay que dar like, suscribirse y comentar todo aquello que nos haya gustado, que nos haya sorprendido, posibles dudas también que tengan ustedes, que podemos plantearle a Mauricio. Y nada más, despedirnos, dar las gracias a nuestros oyentes y sobre todo a nuestro querido invitado. Y
sin más, les planteamos que se suscriban, que nos acompañen y nos vemos próximamente. Y por supuesto que Dios les bendiga a todos y especialmente a Mauricio. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo para ti, Miguel Leopoldo, y saludos y bendiciones para todos los que siguen tu canal Misioneros de Garabandal. Dios lo bendiga y la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal nos cubra a todos con su poderoso manto y nos lleve a la mano de Jesús y nos prepare para este encuentro de amor con Jesucristo en su manifestación parusíaca de rescate. Que la Virgen nos prepare para este encuentro de amor, porque sobre todo eso es lo que es. Esto de reunirán en el cielo a sus elegidos en los aires, como lo dice también San Pablo en sus cartas, es un encuentro de amor. Y para prepararse hay que desarrollar nuestro nivel de enamoramiento a Jesús. O sea que esto tiene que ver con saber y conocer las profecías, sí, pero más y sobre todo tiene que ver con enamorarnos cada día más de Jesús, del verdadero amor, porque es en ese aumentar nuestro amor a Jesús que nos preparamos para un encuentro de amor con Él en los aires, en las nubes. Amén, así sea. Muchísimas gracias, Mauricio.